Este programa se titula Conocemos el propósito de la experiencia de aprendizaje. Por lo tanto, comprenderemos de qué trata nuestra tercera experiencia de aprendizaje. Para ello, analizaremos la problemática que presenta, cuál es su propósito, qué desafío nos plantea y qué haremos como producto final. Con esa finalidad, estableceremos nuestras metas de aprendizaje y organizaremos nuestras actividades en función del tiempo y los recursos que disponemos. También evaluaremos cuál es el rol de la ciencia sobre la salud y plantearemos una postura frente a ello. Así es, chicas y chicos. En ciencia y tecnología aprendemos indagando. Esta experiencia de aprendizaje se ve muy interesante. ¡Perfecto! ¡Empecemos! Entonces, amigas y amigos, mucha atención. Escuchemos atentamente esta interesante situación que presenta la experiencia de aprendizaje. Estamos viviendo un segundo año de pandemia a nivel mundial. Esto demanda que debamos asumir con mayor responsabilidad las recomendaciones de las autoridades sanitarias. Además, en muchas de nuestras comunidades rurales del país se presentan factores ambientales y biológicos que ponen en riesgo la salud física y emocional de nuestra familia y comunidad. ¿A qué se refiere la situación? ¿Cuál es la problemática que se presenta? Yo pienso que se refiere al peligro que hay en el ambiente. Yo creo que el problema es el cuidado de la salud en nuestras comunidades. ¿Y ustedes en casa, cuál sería su respuesta? Pueden dialogar con el familiar que los acompaña. El título de nuestra tercera experiencia de aprendizaje es Promovemos el cuidado de la salud y el ambiente en las familias de nuestra comunidad. Repito. Promovemos el cuidado de la salud y el ambiente en las familias de nuestra comunidad. Ahora, estudiantes, analizamos el siguiente reto que nos trae la experiencia de aprendizaje. ¿De qué manera promovemos el cuidado de la salud para la prevención de enfermedades en las familias de mi comunidad, reduciendo los riesgos del ambiente en que vivimos? ¡Wow! Suena interesante, profesora. Pero, ¿qué vamos a hacer para dar respuesta a esta pregunta? ¿Qué proponen ustedes? Pienso que debemos investigar todos esos factores que ponen en riesgo la salud de nuestra familia y comunidad. Yo pienso que debemos indagar acerca de las amenazas a la salud que encontramos en nuestra comunidad. Me parecen acertadas sus propuestas, pero ¿para qué indagaremos? ¿Qué haremos con esa información? ¿Cómo podemos solucionar la problemática? Podemos hacer trípticos o afiches, dando recomendaciones para el cuidado de la salud. Así es. También podemos hacer propuestas para la prevención de enfermedades que produce el ambiente. Y podemos compartir la información en nuestras comunidades. Muy bien, Jesús y Patricia. Entonces, en esta experiencia de aprendizaje, nuestro propósito será promover el cuidado de la salud para la prevención de enfermedades en las familias de mi comunidad, reduciendo los riesgos del ambiente en que vivimos. Para ello, revisaremos datos y analizaremos diversas fuentes de información con el fin de formular propuestas y recomendaciones que más adelante comunicaremos a las familias mediante la propuesta de una campaña informativa. ¿Una campaña informativa? ¡Claro! ¡Es una magnífica idea! ¿Cuánto tiempo durará esta experiencia de aprendizaje? La experiencia anterior duró 3 semanas. Buena pregunta, Jesús. En esta oportunidad, la experiencia durará 4 semanas. Profesora, entonces, en las 4 semanas iremos revisando y analizando información de diversas fuentes. ¿Y cuál será nuestro producto de esta experiencia?
Así es, Patricia. Durante estas 4 semanas seguirán la ruta planteada para lograr el propósito. Y nuestro producto de esta experiencia será propuestas sustentadas en diversas fuentes y análisis de datos para promover el cuidado de la salud y para la prevención de enfermedades en las familias de mi comunidad, en las que se presentan recomendaciones frente a los factores determinantes del ambiente en que vivimos, las cuales serán difundidas en una campaña informativa. Repito una vez más para que puedan tomar nota. Propuestas sustentadas en diversas fuentes y análisis de datos para promover el cuidado de la salud y para la prevención de enfermedades en las familias de mi comunidad, en las que se presentan recomendaciones frente a los factores determinantes del ambiente en que vivimos, las cuales serán difundidas en una campaña informativa. Esas propuestas las desarrollaremos en diferentes áreas y con diferentes profesoras y profesores, ¿verdad? Sí, Patricia. En los siguientes programas y en diferentes áreas, ustedes, junto con sus docentes, irán analizando e indagando diferentes fuentes de información para así elaborar sus propuestas en la campaña. Para ello, es necesario plantear nuestras metas y los compromisos que asumiremos en estas semanas que dura la experiencia de aprendizaje. Entonces, profesora, mi meta de aprendizaje para estas 4 semanas que dura esta experiencia será elaborar propuestas para el cuidado de la salud y la prevención de enfermedades en las familias de mi comunidad. Pero Jesús, la profesora Carmen nos dijo que haremos una campaña. Entonces, las recomendaciones para el cuidado de la salud y la prevención de enfermedades serán presentadas en la campaña. Sí, me quitaste la palabra de la boca. No sé muy bien cómo haré mis recomendaciones, pero confío en que mis profesoras y profesores me enseñarán. Así es. Estudiantes que nos escuchan, es necesario que tengamos claridad sobre cuál será nuestra meta de aprendizaje y también sobre los compromisos que debemos asumir para llegar a cumplir esa meta trazada. Mi meta de aprendizaje será estar atento en cada programa y tomar nota de todo lo que nos enseñan mis profesoras y profesores. Cumplir con analizar, investigar, recoger datos y otras actividades que nos proponen en cada programa. Yo también tengo mis compromisos. Indagaré y buscaré más información utilizando los libros que tengo en casa y los que nos darán en el colegio. Haré un horario para escuchar los programas y cumplir con las tareas. Bueno, también debo ayudar a mi mamá. Por eso tengo que cumplir mi horario. Muy bien, Jesús y Patricia. Ustedes también en casa, estudiantes, deben escribir los compromisos que asumirán para poder lograr su meta de aprendizaje. Al plantearnos la meta de aprendizaje, debemos reflexionar sobre su viabilidad en el tiempo, es decir, si es alcanzable en estas 4 semanas, considerando las potencialidades y limitaciones que cada uno tiene. Pero vamos a seguir analizando la problemática presentada. Jesús, ayúdanos con la lectura de este artículo que nos habla de los factores que determinan la salud. Claro que sí, profesora. En los últimos años se sostiene con mayor fuerza que las condiciones sociales en las que viven las personas influyen fuertemente en sus posibilidades de tener una buena salud. La pobreza, las desigualdades sociales, la discriminación, la vivienda pobre, la inseguridad alimentaria, las condiciones de vida poco saludables en la infancia y la falta de trabajo son determinantes de la mayor parte de las enfermedades, muertes y desigualdades en salud entre países y dentro de un mismo país. Profesora, no entiendo cuando dice determinantes. Explíqueme, por favor. Se refiere a los diferentes factores que determinan o provocan enfermedades o muertes, y eso mismo explica este artículo. Continúa, Jesús. Sí, profesora. Mark Lalonde formuló un modelo que ha tenido gran influencia en los últimos años
y que establece que la salud de una comunidad está condicionada por la interacción de 4 grupos de factores. 1. El ambiente. Los factores que afectan al entorno de las personas influyen decisivamente en su salud. En el ambiente se identifican factores naturales y sociales. En el ambiente natural, surgen de la contaminación ambiental, sea esta por factores biológicos, microorganismos, físicos, radiaciones, ruidos, químicos, plaguicidas, metales pesados y los cambios climáticos. Entre los factores sociales se destacan las condiciones de vivienda y trabajo, el nivel de escolaridad y el nivel de ingresos económicos. En mi comunidad no hay mucha contaminación, profesora. ¿Estás segura, Patricia? Dime, ¿cómo es el agua que toman? ¿Es salubre? ¿Tienen lo suficiente por persona? ¿Cómo cocinan sus alimentos? ¿Qué tipo de combustible utilizan? ¿Las actividades productivas que realizan junto a sus padres son seguras? ¿Qué me pueden decir de los plaguicidas que utilizan? ¿Contaminan? ¿Ponen en riesgo la salud de ustedes o de sus familiares? ¡Wow! No había pensado en ello. Aparentemente, el ambiente de mi comunidad no estaba contaminado, pero veo que hay otros factores que no son tan evidentes. Sí, yo también pensé que en mi comunidad estábamos libres de contaminación, pero ¿qué tiene que ver cómo cocinamos nuestros alimentos, profesora? Muchas veces en las comunidades usan cocinas a leña, llamadas bicharras. Eso contamina el aire ahí en la casa. Si a ello le sumamos que esa contaminación ocurre a diario, puede traer consecuencias graves en la salud de la familia. ¡Claro! Y sobre lo que decía del agua, profesora, aquí nosotros tomamos agua del río o la juntamos de las lluvias. Una vez vi gusanitos muy pequeños en el agua. Por eso siempre la hervimos para tomar. Pero, ¿qué tipo de agua debemos consumir para cuidar nuestra salud? ¿Cuánto de agua apta para el consumo humano necesitamos diariamente? ¿Y para bañarnos? Recién me doy cuenta que en el ambiente donde vivo hay muchos peligros. Por supuesto, Patricia, en el ambiente hay muchos factores que determinan nuestra salud, pero no solo es el ambiente. Continúa, Jesús. Sí, profesora. 2. La biología humana. Condicionada por la carga genética y los factores hereditarios, adquieren gran relevancia a partir de los avances en ingeniería genética logrados en los últimos años, que abren unas perspectivas no conocidas hasta ahora, los cuales, en su aspecto positivo, podrán prevenir enfermedades genéticamente conocidas, pero que plantean interrogantes en el terreno de la bioética y las potenciales desigualdades en salud, dado los costos que estas prácticas demandarían. Profesora, ¿a qué se refiere la biología humana? Yo conocía a la biología como una disciplina que se desarrolla dentro del área de ciencia y tecnología. Sí, Patricia, la biología es la ciencia que estudia la estructura de los seres vivos y sus procesos vitales. La LONDE habla de la biología humana y se refiere a cómo influye el factor biológico hereditario, la edad, incluso el género, en la salud de las personas. Recuerda que hay enfermedades hereditarias y otras que distinguen a varones y mujeres. Este modelo desarrollado por la LONDE dio lugar a un análisis epidemiológico en el que se estimó que el sistema sanitario contribuye en 11% a la disminución de la mortalidad, mientras que la intervención sobre el entorno la disminuiría en un 19% y la mejora en los estilos de vida en un 43%, manteniendo invariables los determinantes genéticos que no eran modificables. Finaliza leyendo la última parte del artículo, Jesús. Sí, profesora. 3. Los estilos y hábitos de vida. También son factores que determinan nuestra salud.
Ahí destaca la inadecuada alimentación, consumo de sustancias nocivas, el sedentarismo y las conductas de riesgo en sexualidad. Y finalmente, 4. El sistema de atención sanitaria, entendiendo como tal al conjunto de recursos humanos, medios, materiales, tecnologías y cobertura que debe brindar el sistema sanitario. Profesora, es otra forma de ver el cuidado de la salud desde muchos aspectos. No se trata solo de decir, cuida tu salud. Con esta información puedo ver cómo prevenir algunos riesgos. Claro que sí, Patricia. En los siguientes programas iremos analizando estos factores del ambiente y construyendo recomendaciones sustentadas en diversas fuentes. Hasta aquí. ¿Recuerdan cuál es el título de nuestra tercera experiencia de aprendizaje y cuál es su propósito? Claro que sí, profesora. Yo tomé nota. Nuestra tercera experiencia de aprendizaje se titula Conocemos el propósito de la experiencia de aprendizaje. Y su propósito es promover el cuidado de la salud para la prevención de enfermedades en las familias de mi comunidad, reduciendo los riesgos del ambiente en que vivimos. Para ello, revisaremos datos y analizaremos diversas fuentes de información, con el fin de formular propuestas y recomendaciones que más adelante comunicaremos a las familias mediante la propuesta de una campaña informativa. Y nuestro producto de toda la experiencia consistirá en lo siguiente: propuestas sustentadas en diversas fuentes y análisis de datos para promover el cuidado de la salud y para la prevención de enfermedades en las familias de mi comunidad, en las que se presentan recomendaciones frente a los factores determinantes del ambiente en que vivimos, las cuales serán difundidas en una campaña informativa. Muy bien, Patricia, Jesús y estudiantes todos. Para lograr el propósito de nuestra experiencia de aprendizaje, tenemos que ir programa a programa desarrollando las diferentes actividades que nos proponen nuestros docentes. Recuerden que debemos ir paso a paso para, al fin, lograr nuestro producto de la experiencia que, en este caso, consiste en lo siguiente: propuestas sustentadas en diversas fuentes y análisis de datos para promover el cuidado de la salud y para la prevención de enfermedades en las familias de mi comunidad, en las que se presentan recomendaciones frente a los factores determinantes del ambiente en que vivimos, las cuales serán promovidas en una campaña informativa. Sí, profesora. También recuerden, compañeras y compañeros de quinto, que cada programa tiene un propósito diferente y que día a día iremos construyendo nuestro producto final, que serán las propuestas para promover el cuidado de la salud y la prevención de enfermedades en nuestra familia y comunidad. Sí, recuerden que cada uno de nosotros debe tener una meta de aprendizaje para estas 4 semanas que dura la experiencia de aprendizaje. Sí, Patricia, y para establecer sus metas de aprendizaje deben reflexionar sobre su viabilidad en el tiempo, es decir, si es alcanzable considerando las potencialidades y limitaciones que cada uno tiene. Esto los llevará a asumir compromisos que deben socializar con su familia. Amigas y amigos de la promoción, llegamos al final de este programa. Pero se vienen más actividades muy interesantes. Sí, Jesús, la experiencia está muy interesante y me causa mucha curiosidad saber qué haremos con los demás profesores. Recuerden, amigas y amigos, que observar e investigar son la base del conocimiento. Ahora que estamos terminando el programa, es momento de reflexionar. ¿Cómo te sentiste conociendo esta experiencia de aprendizaje? ¿Qué expectativas tienes? ¿Crees que tendrás algún problema? ¿Cómo crees que se puede resolver? Compañera y compañero estudiante,
Comparte con tus profesoras y profesores el planteamiento de tu meta de aprendizaje y tus compromisos. Dialoga con ellas y ellos sobre tus expectativas e intereses puestos en esta experiencia. También hazles llegar tus dudas y las dificultades que puedas tener al desarrollar las actividades. Es cierto, tener una meta de aprendizaje ayuda mucho y con el apoyo de nuestros profesores llegaremos a cumplir el propósito de esta experiencia de aprendizaje. Es importante recordar que nuestros padres y familiares nos apoyarán para cumplir con los compromisos asumidos. También es muy importante dialogar en casa